Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. No puedo admitir esto, Love adivinó correctamente, Pure lo admitió. Una hermosa mujer mayor una vez tuvo su corazón y lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Pure se enamoró perdidamente de Air, incluso cuando su relación terminó. No podía dejar de amarla. Así de peligrosas eran las mujeres mayores y guapas. Sé que todavía amas a Pierre. La pequeña se quedó callada, pero no puedo evitarlo, no podía evitar coquetear con Pure, mirarla o pensar en ella. Love ya no podía controlar sus emociones, incluso sabiendo cómo terminaría esto. Se arriesgaría porque estaba indefensa ante alguien como Pure. Te estás metiendo en problemas, se quejó la mujer mayor con cansancio, pero no podía negar que Love le gustaba mucho. Por eso no quería terminar su relación, como cualquier otra persona. ¿Tendré este problema? Deberías tener miedo al menos una vez. Love. Si la chica alta mostraba algún signo de miedo, tal vez Pure gestionaría mejor sus propios sentimientos. Pero Love no parecía querer otra cosa. De jóvenes vivimos de forma imprudente. Normalmente no le tememos a nada. Eres tan joven, Pure frunció el ceño mientras se quejaba, haciendo reír a la otra chica. Soy más joven que tú, Pure. Lo sé, pero no eres tan joven como para carecer de instinto de supervivencia. Entonces, ¿quieres que tenga cuidado de todos modos? Así es como debe ser. Tanto Pure como Love estaban jugando con esta estrategia desde el principio. Si querían arriesgarse, no se lanzarían desde el principio. Disfrutaban hablando, se emocionaban cuando estaban juntas, coqueteando, lo que les hacía latir el corazón con fuerza, y a ambas les gustaba esa sensación, así que nunca dejaron de hacer lo que debían hacer, que era dejar de coquetear. Pure no se movía, estaba sentada allí, esperando a que Love terminara de hablar. Solo déjame besarte, dijo. Qué astuta, la hermosa mujer mayor la reprendió cuando Love terminó esa frase. Deja de mirarme. La chica sintió, seguía sonriendo y se negaba a apartar la mirada. Love permaneció donde estaba y miró abiertamente los bonitos labios de la mujer. Aquí no, Love. La mujer la empujó del hombro con su pequeña mano. Guárdalo cuando lleguemos a casa. Esas palabras fueron las que trajeron a Love hasta allí, frente a la habitación de Pure. Love recordaba todo lo que esta hermosa mujer mayor le había dicho. Intentó controlar su respiración lo mejor que pudo, pero estaba emocionada. Tras acordarlo por la noche, las dos se quedaron un rato en la carretera, pero llegaron a tiempo al restaurante donde Love había reservado mesa. Quien más feliz estaría sería Love. La chica alta no dejaba de sonreír. Al llegar a casa, ambas fueron a sus respectivas habitaciones para refrescarse. No hablaron de lo que discutieron en el auto mientras estaban atrapadas en el tráfico. Aún así, Love no exigió el beso. Decidió ir a la habitación de Pure. La chica alta tocó varias veces la puerta, llevaba puesto el pijama y estaba de pie, con las manos en la espalda. Esperaba que la mujer que estaba dentro de la habitación saliera a recibirla. ¿Qué quieres a las 11 de la noche?, preguntó la pequeña, cruzándose de brazos. Miró a la joven con aire de complicidad. Tengo que terminar algo que hice esta tarde. Fue hace unas horas. ¿Lo olvidaste? Pure la invitó a pasar. Adelante. Pero Love seguía allí de pie, sin moverse. La chica simplemente le sonrió y la miró con ojos brillantes. Puedes quedarte ahí si quieres. ¿Podemos hacerlo aquí? Puedes quedarte ahí. Voy a mi habitación, dijo Love, riendo alegremente mientras se acercaba. Rodeó con el brazo el pequeño hombro de la mujer, mientras acompañaba a Pure adentro, sin olvidar cerrar la puerta. ¿Me permites hacer esto? Las dos se quedaron en medio de la habitación para hablar. Se quedaron una al lado de la otra y entonces Love se paró frente a ella. Sus largos dedos se acomodaron lentamente en el cabello oscuro de Pure.
Cada vez estaban más cerca. Solo un beso, no haré nada más. Levantó la barbilla de Pure con los dedos. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.